Hola, soy Roberto Junquera y te voy a hablar en este vídeo sobre una reflexión en una patología muy concreta y muy rebelde al tratamiento. Creo que estarás de acuerdo conmigo que una epicondilitis a veces no es de fácil solución. Es una tendinitis un tanto misteriosa. Simplemente la inserción de todos los epicondilios en el codo se irritan, están demasiado tensos, traccionan de su inserción y hay ahí una irritación, normalmente una falta de riego, de aporte sanguíneo, de aporte de nutrientes, que implica un proceso inflamatorio reactivo, pero en el fondo, no es más que un exceso de sobretensión en la inserción de esos músculos epicondilios en el epicóndilo. Siempre se han aludido como factores causales de estas epicondilitis a trabajos repetitivos, trabajos físicos del brazo muy repetitivos, de ahí viene el codo de tenista, del trabajo muy repetitivo. Hoy los tenistas prácticamente no tienen epicondilitis y lo vemos en pacientes con trabajos repetitivos. Una opción es de cadenas de montaje, electricistas, carniceros. Pero en muchísimas ocasiones vemos pacientes que para nada tienen un trabajo repetitivo o que como mucho tuvieron un trabajo físico, no sé, pintar la habitación de mi hijo o un trabajo puntual de unos días y de ahí vienen con una epicondilitis de 6-7 meses de evolución. Tratamientos, al principio con antiinflamatorios, algunos con infiltraciones de corticoides, sesiones de fisioterapia innumerables, con una de choque, cirias, estiramientos, punción seca. Cuando el tratamiento va bien, evidentemente no hay nada que objetar, que lo que queremos es que el paciente evolucione rápido y se le cure. Pero frecuentemente, a pesar de hacer todo bien, vemos que esa epicondilitis, esa epicondilalgia no evoluciona, no se termina de quitar. Y debemos hacer alguna observación que nos ya pone una pista. ¿Cuántas veces vemos eso? Un paciente con epicondilalgia y no tiene un trabajo físico intenso. Como mucho tuvo un desencadenante muy puntual, desproporcionado para el grado de lesión y de duración de la lesión. O incluso no tiene ningún desencadenante físico. O más aún, paciente que si hace algo físicamente un poco repetitivo, un profesor de escuela escribiendo en la pizarra, y sin embargo tiene una epicondilitis en el codo izquierdo, ¿cómo podemos evaluar esto? ¿Hacemos el mismo tratamiento cuando es una epicondilitis en el brazo izquierdo en una persona que usa el brazo derecho? No es lógico que aparezca la epicondilitis aquí. Más aún, a veces vemos epicondilitis en los dos brazos. Que parece que qué mala suerte, ¿no? Se hace de todo y no mejora. Es en estos casos, en este tipo de epicondilitis, donde el factor microtraumático es mínimo, donde tenemos que pensar que el problema realmente no está en el codo. La dolencia sí, pero las causas no están ahí. Es como si tú tienes un charco en el suelo de tu casa, te molesta, quieres quitarlo, lo secas una vez, lo secas 2 veces, vuelve a aparecer, lo secas 3 veces, vuelve a aparecer, lo secas 20 veces y el charco vuelve a aparecer. Está claro que el problema no está en tu suelo, donde está el charco. Ahí es donde te molesta. El problema está en otro sitio, ¿verdad? Y esto pasa con la epicondilitis con muchísima frecuencia. Incluso en casos donde yo veo pacientes donde llevan trabajando en un trabajo físico importante, en una empresa, cogiendo pesos, pero llevan 20 años, se han adaptado muy bien, no tienen problema, y de repente empiezan con una epicondilitis un poco raro, ¿no? También estos casos pueden ser, o podemos valorar, tener la posibilidad de que haya un factor añadido que no esté en el codo, ni tan siquiera en el trabajo físico intenso, sino el origen esté en una alteración de cadenas musculares, de la tensión de los flexores, extensores, pronadores y supinadores, un desequilibrio muscular que está inducido desde la columna cervical. Es un patrón que veo muy habitual, donde vemos que en la raíz del problema hay una rigidez dorsal. La zona dorsal ya es rígida de por sí, fisiológicamente, pero ahora, por factores que luego comentaremos, se vuelve demasiado rígida. Y este exceso de rigidez va a provocar que la zona cervical, la lordosis cervical, que es móvil, esa lordosis fisiológicamente es móvil, ahora se vuelva demasiado móvil y empieza a ser inestable. Esa inestabilidad será el caldo de cultivo para que en un momento dado, un día un esfuerzo, una mala posición durmiendo o simplemente un día te levantas de la cama con una tensión cervical, a veces más manifiesta, a veces una pequeña rigidez que no te llama mucho la atención,
pero que acaba generando una irritación nerviosa que acaba irritando de diferentes formas, afectando la epicondilitis. Por una afectación del esclerotoma, directamente puede dar una irritación en esa zona de inserción, o lo que sucede habitualmente es una alteración del miotoma, es decir, un desequilibrio de cadenas musculares vencedoras, flexores, pronadores respecto a las vencidas, extensor, supinador. Este desequilibrio es el mecanismo por el cual se desencadena esta epicondilalgia o esta epicondilitis, ¿vale? Este es el origen cervical y su rigidez previa a la zona dorsal, el auténtico origen de la epicondilitis. Pero si vamos más allá y nos preguntamos el porqué de este desequilibrio de movilidades en la zona dorsal y cervical, en la epicondilitis frecuentísimamente vemos que hay una disfunción visceral detrás. Todos los órganos pueden reflejar o pueden alterar el tono de cadenas musculares y la rigidez de cadenas articulares o la alteración en la movilidad de cadenas articulares. Cada órgano lo hará en un sitio en concreto. La vesícula biliar frecuentemente provoca un bloqueo de sobre todo de la cuarta vértebra dorsal, y luego una inestabilidad a nivel de la quinta cervical. Fundamentalmente, estoy concretando, puede ser cuarta, quinta, sexta dorsales, cuarta, quinta y sexta cervicales. Y este proceso, esta alteración de movilidad provocado por la vesícula, es la que al final está provocando la epicondilalgia. La vesícula al final también se altera, porque no es un problema de enfermedad, es un problema de desequilibrio nervioso en el fondo. La vesícula seguramente no tendrá un problema que sea diagnosticable por el médico, más allá de que te dé alguna digestión mala, algunas náuseas, dispepsia funcional. Es un problema nervioso que es de origen emocional. Muchas veces son situaciones de estrés de la vida diaria, conflictos, tensiones acumuladas, más aún en gente que tiende a guardar las emociones, las que alteran la vesícula, y esta vesícula produce todo esto. Cada órgano tiene una somatización en zonas diferentes de la espalda. Conoceréis seguramente que el corazón a veces nos avisa por dolores en la zona izquierda del cuello, zona supraclavicular, infraclavicular, dolor de la axila porque se bloquean las primera, segunda y tercera costillas, dolor que incluso se irradia hacia el codo, hacia la mano. El corazón a veces nos avisa de esta forma, no siempre, pero es una opción. Así les pasa a todos los órganos, y a la vesícula en este caso, una de las consecuencias, una de ellas, una posibilidad que provoca esta alteración de la vesícula es la epicondilitis, sobre todo cuando la vesícula está alterada por conflicto, por rabias, por frustraciones, ¿vale? Esa cadena de emoción afecta a nuestro sistema nervioso, concretamente a un órgano en concreto, depende de qué tipo de emoción, el órgano en una zona de la espalda, y la espalda generará diferentes posibilidades. La epicondilitis es una frecuentísima consecuencia de esta alteración de vesícula. Esto no quita que tratemos el epicóndilo con cirias o con ondas de choque, o que hagamos punción seca, que estiremos la cadena vencedora. No quita que tratemos la columna cervical, que hagamos neurodinamia, o que manipulamos osteopáticamente la cervical y dorsal, sobre todo. Esto es muy acertado, pero si además actuamos sobre la vesícula biliar, con plantas medicinales, quitando algunos alimentos, y muy importante, haciendo que el paciente sea consciente de que hay una situación emocional detrás, como causante. Digo detrás porque a veces es menos evidente para el terapeuta y para el paciente, pero está ahí generando el problema. Que el paciente sea consciente de esta relación emoción-patología a veces es muy, muy importante, ¿de acuerdo? En el caso de la epicondilitis, muy frecuente. Pregúntate cómo es posible una epicondilitis en el brazo izquierdo en una persona zurda. Y es porque a veces el problema es de tipo emocional. O una epicondilitis bilateral. En cualquier caso, si quieres saber más sobre esta visión holística, pues poniéndole nombres la fisioterapia integrativa o fit concept, si quieres saber más de cómo analizamos otras dolencias musculoesqueléticas desde este punto de vista, tienes una masterclass gratuita. La vas a encontrar al final del vídeo, en la descripción del vídeo más bien, un enlace directo a esta masterclass. Estoy seguro que va a ser un antes y un después en la forma en la que vas a ver muchas dolencias, en la forma que vas a tratar muchas patologías musculoesqueléticas. Nos vemos en esta masterclass.